Bueno, ¿cómo están? Hemos regresado. Ok, bueno, vamos a continuar. Hay personas que se van a ir agregando todavía en el proceso. Veo que tenemos personas que se han integrado para agregarlos a la lista. Ya está aquí Adriana Arévalo. Adriana Arévalo nunca llegó. Está aquí Josué Miranda. Neida Roldán, creo que sí, ya llegó, ¿no? Y nos faltaba Carlos Vera. Ya está aquí. Diga presente, por favor. Brigitte Vergara. Diga hola. No se la escucha. Presente. Ya. Y el señor Félix Villasís, por ahí lo vi que había ingresado. Ya está acá. Sí, gracias por una respuesta que usted le dio. Claro. Pero ahorita no está. Déjame ver. Bueno, no ha llegado todavía, pero ya... Ahorita le escribo para que entre. Ya se irá incorporando. Ok. Bueno, tenemos que continuar entonces. Ahora viene la parte más compleja, que es tratar de hacerme entender. Bueno, tenemos aquí la pizarra, pues, ¿no? Sí la ven, ¿no? No los escucho. Sí, yo Ok, sí la veo. ok. Ya, con que uno lo vea es suficiente. Bueno, a ver. Nosotros no podemos pasar a entender tan siquiera un género discursivo, un texto, si no tenemos claro cómo funciona un texto en sí. Entonces, para esto, quiero que se fijen en esta forma que estoy dibujando. Bueno, tal vez, bueno, quienes ya fueron mis estudiantes ya saben para dónde voy, pero la idea es que todos lo puedan comprender. Imagino que ustedes conocen este jueguito, pues, ¿no? ¿Quién sabe qué juego es este? A ver, si tuvo infancia, dígame. El Jenga. Exactamente. Ok. ¿Cuál es el propósito de este juego? Que obviamente se ve mejor de lo que yo dibujo, pues. Les recuerdo que no puedo ver el chat mientras estoy compartiendo esta, así que voy a tener que... Oh, bueno, lo ponemos por acá el chat. Creo que sí se puede. No, no se puede.
¿Ok? A ver, todos saben cuál es el propósito de este juego, ¿verdad? Yo tengo que sacar de cualquier parte de estos serie de bloques un pequeño bloque, ¿verdad? Y con él yo debo ubicarlo en la parte superior para formar un nuevo piso, ¿ya? Este sería todo un piso formado de bloques. ¿Cuál es el propósito del juego? ¿Alguien puede decírmelo, por favor? Que no se caiga que mientras saca la pieza no se vaya a caer la pieza. Todo esto, ¿verdad? La torre. Ok. Esto que está aquí, que nosotros estamos viendo, podemos considerar que esto es en sí una estructura. ¿Es o no es así? Esto es una estructura. ¿Ok? ¿Por qué es una estructura? ¿Qué es lo que hace que esto sea una estructura? Me voy a aventurar ya, pero no sé si estoy. Porque la conforman varias partes que se interrelacionan entre ellas. No sé. Ok. Nosotros decimos que esto es una estructura porque está constituida por una serie de partes. ¿Verdad? ¿Y cuáles son esas partes? ¿Eso involucra a los participantes o solamente las piezas inanimadas? Eso serían En las este, piezas en este, de madera. en este sentido, claro, vemos que toda esta estructura está formada o conformada por unos bloques, ¿verdad? ¿Sí o no? Así ¿Verdad? es, Así es. así es. Entonces, cada bloque, al juntarse, ¿qué forman? Cuando tengo el bloque 1, por acá el bloque 2 y por acá el bloque 3, ¿qué forman? Eh, Forman pisos o superficies, Ok, supongo. todo esto, Niveles. así es, forman un piso. Lo que nosotros vemos aquí, forman un piso. ¿Verdad? Todo esto que nosotros vemos aquí, forman un piso. Ahora, dijeron ustedes que esto es una estructura y que el propósito del juego es poner estos bloques en la parte superior, pero sin que esto de alguna u otra manera se nos caiga, ¿verdad? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que sostiene a esta estructura? Los mismos bloques, Eh, Por pero supuesto, formados de esta manera. Es decir, que tiene que tener siempre y cuando sentido y una forma, y que todos estén alineados de una manera para que la base no se caiga a medida que los mismos bloques van cambiando. Es decir, que en el sentido nunca se pierde. ok, muy bien. Entonces tú dices que la manera en que, la forma en que se ubican los bloques, Uh-huh. ¿qué va a producir? Que eh, la forma en que se ubican los bloques, ¿qué nos va a producir? eh, Que todo que esté o sea, que estoy alienado, pero que nos da Equilibrio. un equilibrio y que tenga sentido. así es, que tenga un equilibrio, ¿verdad? Que todo Uh-huh. esto esté equilibrado. Ahora, lo que sostiene a la estructura en la parte de abajo, nosotros decimos, bueno, esa es la base.
y es la base, es fundamental para sostener la estructura. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Si yo empiezo a poner los bloques de manera aleatoria en la parte de arriba, de pronto voy a poner un bloque por aquí, todo mal puesto, y eventualmente, entre más bloques que le empiece a poner, ¿qué le va a pasar a mi estructura? Se cae, ¿verdad? Ok. Ok. ¿Sí? ¿Sí comprenden hasta ahora lo que les estoy diciendo? Sí, A ver, esto lo vamos a ir entendiendo ¿Me lo paso puedo a paso. el orden y bases. Es decir, la forma en la que se ubican los bloques genera un equilibrio y eso hace que esta estructura se pueda mantener en pie. ¿Sí? ¿Es así? ¿Es o no es así? Todos estamos claros en eso, ¿verdad? Ok. Sí. Ahora, Sí. toda esta parte, toda esta estructura que nosotros vemos aquí está como dividida como por unos bloques más grandes. Sí. Que los podemos enmarcar o los podemos como señalar como unos bloques mayores. Voy a poner aquí esto. Aquí hay un bloque, aquí hay un conjunto de bloques y acá hay otro conjunto de bloques. ¿Ok? Todo esto se sostiene porque todos los elementos de esta estructura están debidamente ordenados y para formar un equilibrio. ¿Ok? Ahora, imagínense que esto que estamos viendo aquí, esto es un texto. Esta estructura como tal que nosotros estamos viendo es equiparable a un texto. ¿Por qué? ¿Cuáles son las partes que componen un texto? ¿Cómo está compuesto un texto? Si nosotros Por tuviéramos una que... introducción, cuerpo, no se escucha ni. Así se escucha. Disculpe, sí, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí, sí se Oye, escucha. ya, tengo entendido que es por una introducción, un desarrollo y un desenlace. Un texto está conformado así, tengo entendido. Ok, tú has hablado entonces que el texto, como esta forma, estos grandes bloques de contenido, se pueden agrupar en torno a, dice el compañero, una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Verdad? Si en la manera en la que yo logro ubicar estos elementos y los ubico de manera adecuada, voy a tener un texto que mantiene una conexión tanto en la introducción, el desarrollo y la conclusión, lo que haría que este texto esté ordenado, sea una estructura ordenada. ¿Ok? Esto es lo que se conoce primero como la superestructura. Es aquella en la que tenemos, la información estructurada en torno a grandes bloques de contenido. Introducción, desarrollo y conclusión. Una pregunta. Dígame. Estamos hablando aquí de párrafos, entonces, o sea, de la superestructura también, o sea, tiene que ver con párrafos. Ya vamos a eso. ¿O es la agrupación de párrafos? Ya vamos a eso, porque cuando nosotros hablamos de la superestructura, hablamos de los párrafos, pero más allá de los párrafos tenemos que hablar de toda el encadenamiento de partes que van a generar que este texto se pueda leer como un contenido unitario. Es decir, en todo esto ya hay una unidad. Y es una unidad que está determinada porque tiene sentido. Para que esto pueda ser considerado un texto, debe tener sentido. Es decir, en la manera en la que todos los elementos están unidos, debe ser coherente. Ahora, ¿de qué depende la coherencia? Vamos ahora acá. Dijimos que cada parte de la estructura estaba formada por bloques. Si traducimos esto a un texto, diríamos que cada bloque podría considerarse entonces una oración. Cuando yo junto oraciones
En la estructura formaba pisos, pero en el texto, ¿qué formo? Párrafos, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, Es decir, ok, perdón. ¿sí o no? Sí, sí van entendiendo la idea. A ver, un texto es un encadenamiento de oraciones que forman párrafos y los párrafos dan sentido a todo esto, a todo el texto. Esto es Ya. todo esto es un texto. Todo esto es el texto. Cuando usted habla de texto, se refiere a, o sea, el texto puede, o sea, se refiere como un producto, o sea, es decir, el texto puede ser una novela, puede ser un poema, puede ser una frase, A ver, una vamos, sentencia, ¿eso se refiere? así es, pero vamos más allá. Comúnmente tendemos a pensar que el texto es una organización basada en un soporte escrito, es decir, en el papel Ajá. como tal. Pero el texto Ok, puede sí. ser cualquier cosa que sea susceptible de ser leída. A ver, yo puedo observar una situación o puedo observar una película, ¿ya? Y la película como tal está configurada como una narración. Es decir, ahí hay un texto. Yo puedo observar un vehículo y empezar a hablar de las partes que tiene ese vehículo y todo eso corresponde a un texto. El objeto de observación que está frente a mí es un texto. La manera como yo ordeno los elementos de ese texto me permiten a mí ordenar, o en este caso, unir las partes del vehículo para formar un vehículo. Es decir, la superestructura sería el vehículo completo. Ya. ¿Ya? Okay. Lo mismo que en un texto. La superestructura es todo el texto. Y todo el texto está conformado por una serie de partes, introducción, desarrollo y conclusión. ¿Que alguien va a decir algo? ¿Y cuál sería el Sí, punto final? una pregunta. Dígame. Sí, sigue Neida, yo pregunto después. Ay, perdón. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el punto final? Por ejemplo, en el caso de o sea, en el caso de un texto que usted logra de manera tan general, o sea, digamos que es como la mega idea. O sea, Ya. ¿cuál sería el texto, el punto final? O sea, sabemos que un texto escrito de palabras es el punto final, o sea, es el cierre y ya. Pero, por ejemplo, como usted dice, cualquier cosa que me invite a ser leída de una situación, ¿cuál es el punto final? O sea, cuando yo sé que es el punto final. A ver, es que eso, primero, cuando nosotros hablamos de un punto final, no hay una finalidad. O sea, los textos no tienen un fin. Me refiero en el sentido de conclusión. La conclusión es simplemente que está enmarcada dentro de... Es que para eso tienen que entender que primero tenemos que entender que hay una superestructura, ¿verdad? Es la manera como está organizado la introducción, el desarrollo y la conclusión. Pero nos falta todavía la macroestructura. La macroestructura es lo que daría lógica a lo que tú estás preguntando, porque la macroestructura tiene que ver, en cambio, con el tema. Es decir, Una pregunta. esta superestructura, ya te doy la palabra, esta superestructura, para que pueda tener esta coherencia, esta lógica que vemos aquí, debe responder a un tema. Si no tiene eso, es decir, no tendría coherencia. El texto se nos cae, como pasa con la torre. Ok. Dime. Una pregunta. En el caso de una novela o de un ensayo filosófico extenso que tiene capítulos, ¿esa distribución de capítulos responde a la superestructura o responde más a la macroestructura? Responde a la macroestructura, porque cada capítulo está desarrollando el tema de la superestructura. La superestructura, a ver, es que esto es como inseparable. La superestructura tiene que ver con la manera en la que se distribuye toda la información desde introducción, desarrollo y la conclusión. Ok. Pero cada capítulo, aunque distribuye la estructura del texto desde que inicia la novela hasta que termina,
no la puede distribuir sin un tema, sin una macroestructura. Es decir, no puede separar el texto sin que cada una de esas partes respondan a una temática. Es decir, la novela habla de algo, tiene un tema, ¿verdad? O sea, se basa en algo. Y cada capítulo que forman parte de la superestructura también están directamente relacionados con el tema. Por eso es que el texto es como un bloque, es exactamente como un bloque. Cada parte que corresponde a ese bloque le da sentido, dámenle ustedes equilibrio, a la estructura. Ya. Y para que yo pueda establecer el tema o para que esta estructura pueda ser clara, es decir, para que el tema se pueda entender, cada una de las partes de esa estructura deben responder de manera adecuada al tema. Y en este caso tenemos las partículas más pequeñas de esa estructura, que serían entonces las oraciones, incluso las palabras. Esta sería entonces la microestructura, lo que corresponde a las oraciones. Como nosotros vemos aquí, como pequeños bloques. ¿Qué pasa? Que en esa estructura, lo mismo que si yo pusiera un bloque de estos de Jenga encima de la estructura, de la estructura mal puesta, se me cae, eventualmente se me va a caer. Claro. Si tú en una construcción textual, en un texto, pones una idea mal estructurada, ¿qué le va a pasar al sentido a esto que está aquí? Se pierde. Se pierde. Si de pronto hay algo aquí que me va a alterar la estructura, de pronto en la introducción o en el desarrollo digo mal una idea, ¡pum! Aquí se corta algo. Y la estructura, ¡pum!, se me cae. Es decir, el sentido se pierde. Estoy hablando de una cosa, estoy hablando de 1, estoy hablando de 2, de pronto hablo de 5 y después me voy a 3. No, pues, aquí yo estoy quebrando la estructura. Estoy rompiendo el sentido lógico que debe tener el texto. ¿Y de qué y cómo y qué es lo que determina el sentido del texto? Obviamente el tema de lo que yo voy a hablar. Si yo voy a hablar de manzanas y digo, bueno, las manzanas, existen diferentes tipos de manzanas, las manzanas verdes, las manzanas rojas, las manzanas de colada. Con las manzanas se pueden hacer dulces, se puede hacer un pie. Las manzanas en la antigüedad fue un importante referente para obtener los conocimientos sobre la gravedad, y por eso las peras son mejores. O sea, lógicamente ustedes ven allí que se cambia totalmente el sentido cuando metes algo que cambia la estructura. O sea, el tema debe ser uno solo. Y ese tema se desarrolla desde que inicia hasta que termina, para mantener la superestructura. La macroestructura es el tema, pero esa macroestructura es como es como los pilares en una construcción. Estos son los pisos, los bloques del edificio, pero esta estructura debe estar sostenida por unos pilares que van a cruzar la estructura desde arriba hasta las bases. Eso será el tema. Cada bloque que está aquí forma parte de la macroestructura, pero responde específicamente a la manera como está organizada la información. ¿Por qué? Porque el texto también se organiza en función de lo que cada parte del texto va a cumplir. O sea, la primera parte la voy a usar para introducir, la segunda voy a desarrollar y la segunda voy a concluir. Pero en este criterio también tenemos que tomar en consideración que esta superestructura que está aquí, dijimos, en algún momento ustedes dijeron que la manera en la que se distribuye o la forma, alguien dijo por ahí, ¿verdad? Recuerdan que alguien dijo que la forma en que se ubican los elementos va a permitir que esta estructura se sostenga, ¿verdad? Alguien dijo eso. Equilibrio. Así es, Sí. equilibrio. Entonces, cuando hablamos de la forma, ¿qué es la forma? ¿A qué se refieren con la forma? ¿A qué nos referimos con la forma?
En escritura, o por lo menos en el sentido de la coherencia, se habla, perdón, no es fonda, se habla de dos cosas. Se habla de el fondo y la forma. ¿Qué será el fondo? ¿O a qué hace referencia el fondo? Cuando tú dices el fondo de esto, el fondo, El contenido del mensaje. así es, el contenido. El fondo es el contenido. ¿Y la forma qué será entonces? De afuera, lo externo. Bueno, lo externo, Lo que hablando, cubre el contenido. así es. Es decir, el contenido o la manera en que tú muestras el contenido, obviamente depende de la forma en la que tú lo vayas a hacer. Supongamos que, a ver, dime. El estilo, tal vez. Bien, muy bien, el estilo es parte de eso. Y eso es sumamente importante. Llamémoslo, el estilo generalmente lo llamamos con un sentido más que nada literario, pero en términos técnicos o en términos de la escritura académica, al estilo lo podemos también llamar, es igual a decirlo, estrategia discursiva. El estilo es igual a una estrategia discursiva. ¿Qué es una estrategia? Cuando ustedes juegan videojuegos, yo soy por si acaso, yo soy amante de los videojuegos. De por sí mi correo electrónico. Me encanta el Total War. Eso sí es estrategia y de... Ok. Cuando tú montas una estrategia, es decir, antes de ir a la batalla, yo que sé, muchos de estos juegos te piden que te armes o compres determinado tipo de armamento para poder enfrentarte a la batalla, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, así es. Entonces, en el texto, tú te vas a plantear un fondo, ¿ok? Te dicen, a ver, el contenido de mi texto va a ser hablar sobre los efectos del coronavirus en la psiquis de las personas. ¿Ok? Ese es el contenido. De esto va a hablar tu texto. ¿Ok? Ese es el contenido. Pero ¿qué pasa con la forma? Ok, tú tienes un contenido, tú tienes un tema. Aquí hay un tema del que tú vas a hablar y es el coronavirus. 10 minutos. Vas a hablar de los efectos del coronavirus en la psiquis, es decir, en la cuestión psíquica de las personas, y de eso va a hablar tu texto. Ese es el contenido. Ahí está incluido el tema. Pero ahora tú tienes que pensar también en la forma. ¿Cómo voy a abordar el texto? Es decir, ya tengo el tema, pero la forma o la manera como tú vas a abordarlo, podríamos decir, depende de la estrategia discursiva que tú vas a utilizar. Supongamos, tenemos aquí a Mijail. Dígame. Y dice Mijail, no, te estaba tomando de ejemplo, no te estaba llamando. Mijail dice, ok, yo voy a abordar el tema de los efectos del coronavirus y voy a introducir mi texto, voy a elaborar la introducción utilizando una anécdota de lo que me hizo sentir apenas tengo esto, ¿ya? De pronto Neida dice, ok, yo también voy a hablar del mismo texto, pero no voy a optar por esa forma de hablar. No voy a empezar mi texto con una anécdota. Yo voy a hablar con cifras reales de las muertes o de lo que sea, pues no, de lo que ella quiera considerar hablar. Mientras que de pronto tenemos aquí a Edmundo, que también quiere abordar el tema, pero dice, no,
yo no voy a empezar por una introducción de cifras, ni tampoco voy a mostrar una anécdota. Quiero ser más puntual. Voy a definir qué es el coronavirus. En cualquiera de estos tres casos, el fondo sigue siendo el mismo, ¿verdad? Lo que ha cambiado, ¿qué es? La forma. Es decir, en cualquiera de los casos, cada uno, cuando vaya a hablar del texto, va a introducir el texto de una manera. Uno lo hará con una anécdota, uno con cifras reales y el otro con una definición de lo que es el coronavirus. Y cada uno desarrollará el tema a su criterio. Eso es lo que se conoce como una estrategia discursiva, ¿verdad? Que es la forma en la que yo presento el contenido. ¿Sí está siendo claro hasta ahí? Sí, profesor. Ya. Entonces, cuando yo elaboro un texto, yo obviamente respondo al fondo, que es el contenido, el mensaje, y la forma, que es la manera como lo voy a presentar. Cuando yo leo un texto ajeno, en este caso, voy a leer el texto de Mijail, ¿ya? Y me encargo de hablar del texto que él está escribiendo. Yo no solo puedo referirme al tema del que habla el texto. No solo me voy a referir al tema. Profe, disculpe una preguntita. Dígame. En lo que se refiere a la sesión aquí en Zoom, de casualidad, solo para saber, ¿las sesiones usted las graba y las va a resubir? ¿O el que no vio la sesión, ahí quedó? Las de estas se graban y yo luego las subo. Se suben al Moodle, quedan ahí subidas. Ok, muchísimas gracias. Ya. Esa era mi duda. No se preocupe. Entonces, cuando yo leo un texto de una persona ajena, pues de una persona X, mi función es descomponer ese texto. Es decir, como si fuese esto una torre de Jenga, tengo que descomponer el texto, esa estructura. Y eso implica que tengo que saber qué hizo la persona que escribió el texto. Es decir, cómo lo abordó, qué ideas utilizó, qué estructura está siguiendo, qué tipos de texto utilizó. Cuando yo logro ubicar esto al leer el texto, soy capaz de, utilizando o uniendo todos estos elementos, ¿ya?, de poder decir o poder enunciar de todo esto que está aquí una síntesis, o soy capaz de hacer una síntesis de lo que el texto nos está tratando de decir. En otras palabras, soy capaz de resumir. Ojo, que el resumen no solo se refiere a las ideas principales y al tema, o a las ideas principales y secundarias. Es lo que comúnmente nos han hecho creer. Un resumen no solo contempla las ideas y el tema, también contempla la estructura, es decir, la estrategia discursiva que ha usado el autor para abordar ese texto. Llámenle estilo, como quieran, pero básicamente yo también debo saber ubicar cuál es la estrategia que ha usado el autor. Y eso también lo tengo que plasmar en el resumen. Ya veremos más adelante, cuando yo les pase los materiales, voy a dar unos ejemplos de resumen en las que está el texto ya elaborado, hecho paso por paso, cómo se hace un resumen, obteniendo no solo las ideas. Cuando yo me quedo solo en el fondo, en el contenido, me voy a quedar solo en las ideas principales y las ideas secundarias. Pero el resumen también implica poner la estrategia. ¿Por qué es importante? Porque si de pronto yo quiero ver el texto de Neida y Neida me maneja puras cifras reales de las muertes, de lo que han hecho, de lo que se pasa, esas cifras esa información va a incidir en el tipo de texto que ella está escribiendo. Y de pronto su texto se vuelve muy plano, muy frío, muy expositivo. Si de pronto Mijail utiliza muchas anécdotas, el texto de él cambia. Ya se vuelve un texto más narrativo, más vivencial,
podemos ver que al utilizar una anécdota, él está como poniendo mucho de sí. Y está contando de pronto algo que le pasó a él, o de pronto cuenta algún familiar o alguien que ha sufrido, y el texto cobra otra tonalidad. Mientras que el mundo de pronto quiere ser mucho más técnico y mucho más científico, y se pone a elaborar lo que es el efecto del coronavirus en la psiquis, pero primero definiendo qué es el coronavirus, qué es la psiquis, y de pronto él cita autores muy puntuales que explican qué efectos tiene esto en la psiquis de las personas, y utiliza una teoría mucho más técnica, bla, 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 bla. Los tres textos hablan del mismo contenido, pero la forma obviamente cambia en la manera como cada uno de ustedes quiere abordar el texto. Entonces, cuando yo resumo, no voy a resumir solo lo que dice el texto, también cómo el autor ha presentado su texto, qué estrategia o discursiva utilizó. Entonces, esa es una de las primeras cosas que vamos a comprender en esta clase, a ubicar la estrategia discursiva dentro de los textos. Pero primero tenemos que descomponer el texto, así, llegar a la microestructura, es decir, a las palabras, las oraciones, para luego ir hacia las estructuras más grandes, que es ya cómo está estructurado en cuanto a inicio, desarrollo y la conclusión. Cómo presenta el inicio, cómo desarrolla el tema y cómo concluye él su texto. Cuando ubiquemos esas partes de la estructura, ahí recién pasaremos a la parte del resumen propiamente dicho. Hoy, como se trata obviamente de una clase introductoria, pero le estoy como planteando el panorama así, a grandes rasgos, ustedes, como ya saben, tienen que ubicar, leer sobre esto de las macroestructuras, la superestructura, la macroestructura y la microestructura, para que tengan mayores elementos de discusión para la siguiente clase. Antes de que se termine el tiempo, ya vamos para un minuto, como les dije, ahora igualmente se termina la sesión, hay unos 20 minutos, pero en este caso la tercera sesión no regresaremos a la tercera sesión, sino que más bien aprovechen el tiempo para elaborar un diagnóstico, una prueba diagnóstica que se las voy a mandar en este momento a sus correos, y conjuntamente con una hojita de respuesta donde usted va a señalar las respuestas de ese diagnóstico. Una vez terminado eso, usted solamente lo envía, no necesariamente lo puede enviar ahorita, pero eso es lo que queda ahorita por hacer, terminar ese diagnóstico y enviarlo, de pronto con más tranquilidad, más en la noche, lo que sea, pero eso es hasta ahora lo que necesito que hagan. Tienen una actividad que es investigar estos tres conceptos, y aquí ya nos vemos la próxima sesión, el próximo jueves. Si no hay preguntas o ¿Se lo enviamos por Sí, sí, así perdón, es. ¿se lo enviamos por correo? Así es. Por el mismo correo envías solo la hoja de respuesta. Ahí yo les voy a dar las instrucciones. Disculpe, profesor, no vamos a crear el grupo